En este video resolveremos el ejercicio 3 del libro de Análisis Matemático, tomo 2 de Eduardo Espinosa Ramos, tercera edición. El ejercicio es de la página 32 y tiene el siguiente planteamiento. Integral de d de x sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado que multiplica al logaritmo natural que tiene como argumento x más la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Entonces, para este ejercicio podemos hacer sustituciones porque al parecer es la derivada del otro término de esta función. Para ello nosotros tenemos que asumir diferentes variables de sustitución y términos de sustitución para nosotros ver con cuál de ellas la integral se puede calcular directamente. En base a la práctica que hemos realizado, hemos visto que la adecuada sustitución es cuando nosotros asumimos que el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado es igual a o. Entonces, en otras palabras, sobre esta parte de aquí, vamos a hacer la sustitución sin considerar la raíz. Entonces, vamos a resolver esta sustitución y dejar esa expresión más corta posible para calcular el diferencial de x. Diferenciamos en ambos lados esta expresión y tenemos al lado izquierdo el diferencial de un logaritmo natural es igual a una división en el cual tenemos en el numerador tenemos la derivada del argumento. La derivada de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado es, la derivada de x es 1 más la derivada de 1 más x cuadrada, la raíz sería 1 medio, 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio, y por la derivada de 1 más x al cuadrado que es 2x d de x. En el denominador de esta fracción está el argumento, entonces sería x más la raíz cuadrada, vamos a poner en término fraccionario, sería 1 más x cuadrada a la 1 media. Y en el lado derecho de la igualdad tenemos el diferencial de du. Resolvemos este numerador y nos quedaría, aquí se simplifica este 2 con este otro 2. Y esto nos quedaría como 1 más, por ser exponente negativo, consideramos como una fracción, 1 sobre 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Y todo esto dividido para el mismo término anterior que es x más 1 más x al cuadrado a la 1 media. Esto en d de x igual a d de u. Seguimos resolviendo y nos quedaría como 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Por este término sería 1 más x al cuadrado a la 1 medio y más 1. Esta línea de quebrados es esta línea. Y nos quedaría aquí el mismo denominador x más 1 más x al cuadrado a la 1 medio en d de x es igual a d de u. Ahora para hacer multiplicación de extremos y medios, aquí nos faltaría la parte fraccionaria y por eso la asumimos dividiendo para 1. Antes de esto multiplicar, si es posible, simplificamos y nos damos cuenta que entre medios y extremos se puede simplificar entre este término y el de acá. Y nos quedaría finalmente solo este término de aquí, al cual correspondería con el denominador. Entonces nos quedaría finalmente d de x sobre 1 más x cuadrado, la raíz es igual a d de u. Listo, esto vamos a proceder así a reemplazar en nuestra integral. Entonces, para reemplazarle primero tenemos que arreglar la integral de una manera que se pueda reemplazar fácilmente. Por ello vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer los reemplazos vamos a arreglar algebraicamente. En el numerador tenemos d de x. En el denominador vamos a poner 1 más x cuadrado está multiplicando el logaritmo y ambos le aplica la raíz cuadrada. Entonces es lo mismo decir 1 más x cuadrado a la 1 medio. Y aquí tenemos que aplicarle lo mismo al logaritmo natural. Entonces tenemos logaritmo natural y tenemos x más 1 más x cuadrado a la 1 medio y todo esto a la 1 medio. Ya con ello nosotros vamos a reemplazar. Entonces tenemos, ahora nos percatamos lo siguiente. Tenemos d de x sobre 1 más x al cuadrado y la raíz de eso. Si nosotros analizamos en la sustitución, vemos que estos valores corresponden exactamente a d de u. Entonces todo esto es d de u, nada más. Ahora, todo esto está sobre estos términos de aquí. Vamos a buscar la equivalencia con estos términos y vemos que solamente el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada es igual a u. Entonces, en otras palabras, todo esto es igual a u y sin considerar la raíz cuadrada de afuera. Entonces, esto tenemos que luego utilizarle. Entonces, esto es igual a u y sería u a la 1 media de afuera. Y toda esta integral se resumía en esto.
Ahora esta es una integral directa, entonces para ello nosotros subiremos el denominador y nos quedaría u a la menos 1/2 en d de u. Y esta integral es igual a u menos 1/2 más 1 sería 1/2 sobre ese mismo valor 1/2 más c. La inversa de 1/2 es 2, u a la 1/2 más c. Listo, está resuelta la integral, debemos volver a la variable original. Entonces, u a que es igual, es la misma sustitución de donde partimos, que es este punto. Entonces, como respuesta tendríamos 2. U a la 1/2 significa que de esto debemos aplicar la raíz cuadrada a toda esta expresión. El logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, y la raíz cuadrada abarca toda esta expresión. Y esto más c. Y esta sería la solución de nuestro ejercicio.